VM Radio presenta. En VM existe la libertad de cátedra. Los comentarios emitidos por el autor de esta presentación son responsabilidad exclusiva del mismo y no necesariamente representan el punto de vista de la universidad. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este evento de los 26 campus de la Universidad del Valle de México que hoy se conectan en esta tarde tan especial. Soy el doctor Alejandro Sau y soy anfitrión en este día. Es un verdadero honor darles la bienvenida a este conversatorio con el nombre El protocolo del doctor John Milton de hipnosis sincrónica en la parte clínica y su aplicación a la salud mental. Hoy tenemos con nosotros a un invitado de talla internacional, una figura que muchos de los que se conectan hoy seguramente conocen por su impacto mediático, pero cuya profundidad y método merecen un análisis verdaderamente serio de la academia. Y me refiero, por supuesto, al hipnotista doctor John Milton, que está con nosotros. John, bienvenido, de verdad es un placer tenerte compartiendo con nosotros. Muy buenas tardes, mi querido Alejandro Sau, doctor Alejandro Sau, que se encuentra en el campus de la VM de Hermosillo. Buenos días o buenas tardes o buenas noches a los panelistas que de alguna forma se van a conectar de alguna plataforma o de alguna parte del día. Bienvenidos a los 26 campus de la Universidad del Valle de México y a las otras universidades que se vayan a conectar en este momento de alguna manera a estas plataformas digitales. Gracias por esta recepción. Efectivamente, soy el doctor honoris causa, ya por doble partida, John Milton. Pero bueno, vamos entrando en la temática que nos atañe. Gracias por la oportunidad y el honor de poder compartir mis conocimientos e intentar llegar a dilucidar lo que es la hipnosis sincrónica. Seguro se va a lograr esta tarde. El objetivo de esta charla, mi amigo, es ir más allá del espectáculo. La mayoría de la gente conoce el mejor show de hipnosis que existe a nivel de América, diría yo, pero vamos a adentrarnos ahora en la arquitectura de tu método, John. Es un protocolo que tiene aplicaciones fascinantes y directas en el campo de la salud mental. Y hoy, pues, el Día Internacional de la Salud Mental, ¿qué más? Pues cerrar nuestras actividades con esta plática. Y para ello es crucial entender las raíces de tu proceso. Por eso me gustaría empezar con el origen de todo. Quizá muchas personas no se han dado cuenta aún que ese espectáculo que se presenta en un teatro lleva unos tintes verdaderamente terapéuticos, y quien sabe un poco de terapia puede darse cuenta que al momento de que todos están riendo en el escenario porque alguien llora, hay una catarsis. Pero bueno, tú puedes explicar mejor que nadie esto. Quiero hacer la primera pregunta, John. Antes de detallar el propio protocolo, porque sé que existe y lo he leído y me fascinó, llévanos al origen, como el trabajo de Tauro do Brasil, que en paz descanse tu padre, y esa innovadora técnica de respiración, cómo se convierte en el pilar fundamental sobre el que tú construyes después, ahora que podemos llamarle formalmente la hipnosis sincrónica. Mi querido Alex, yo creo que todos los viajes en la vida empiezan siempre con un primer paso. Y para nuestros compañeros psicólogos, los estudiantes de psicología, aquellos maestros y profesores que están observando en este momento la plática, iniciaría con una de las aventuras de las que siempre estoy metido. Estuve a principios de este año allá en la ciudad de Hermosillo y después viajamos a la ciudad de Tijuana. Primeramente, Alex, ¿quieres que te platique la historia? Dale. Los demás estudiantes de psicología, psicólogos, profesores y maestros quieren la historia porque es una historia interesante. Ahí va. Al estar trabajando en el campo de la hipnosis, en el teatro, la hipnosis masiva, que yo no sé en qué momento a alguien se le ocurrió dividir la hipnosis en hipnosis clínica y en hipnosis artística. Voy a una entrevista de televisión, fui con la licenciada en comunicación, creo que se llama ella, bueno, el punto fue un programa de televisión. Al momento de llegar a este programa, esta entrevista,
con Vivi Gaitán, no, Vivi Uribe, perdón, Vivi Uribe es la conductora, una señora que tiene unos 30, quizá 35 años como periodista, locutora de radio y comunicóloga. Al instante de que llegué, tomé asiento tras bambalinas o detrás de las cámaras, y a mi izquierda había dos médicos. Dije, buenos días, mucho gusto. Soy John Milton, me apodan el caballero de la hipnosis. ¿Qué opinan del hipnotismo? Para empezar a hacer plática y tener tema del cual poder conversar en la entrevista. El de más a la izquierda me dice, soy el doctor Rojas, médico transplantólogo, que se encuentra originario en la ciudad de Tecate, Baja California, y yo estoy enamorado de su trabajo. Estoy fascinado de lo que usted hace. De verdad, enhorabuena. Muchas felicidades. Y dije, wow, gracias. De corazón, me llevo ese comentario. ¿Y usted? El médico sentado a mi izquierda me dice, soy psiquiatra. Y en ese momento me dice, bueno, como psiquiatra, dejé de creer en la hipnosis porque hace 30 años fui a ver a Taurus. Al ver a Taurus, vi a los paleros platicando con la gente del staff. Y en ese momento esta fue mi cara. Como que me iba a dar una especie de parálisis facial. Y dije, doctor psiquiatra. Punto número 1. Este comentario, que lo he escuchado 1,000,000 de veces en mi vida, proviene de la falta o la carencia del conocimiento. Doctor Alex Saúl, ¿cómo se le llama a la persona que es carente de conocimiento? Ignorante. Lamentablemente, nacemos siendo ignorantes. Todos aquí presentes somos neófitos sobre muchos temas en la vida y tenemos que cultivar nuestro acervo cultural para poder avanzar. Le dije yo en ese momento al psiquiatra, tendré que ilustrar su carencia del conocimiento platicando que aunque le cueste un poquitito más de trabajo, el señor Taurus do Brasil, que en paz descanse, fue el único hipnólogo, el único hipnotista citado e investigado en una tesis doctoral de hipnosis clínica aplicada nada más y nada menos que en la Universidad de la Sorbona de París. Y es en este momento donde muchos de ustedes como psicólogos van a escuchar Universidad de la Sorbona en París y van a dejar de pensar el por qué Taurus fue a investigar. Y entonces le dije al doctor psiquiatra, lo que la gente no se cuestiona es, ¿pero por qué Taurus do Brasil fue investigado en una tesis doctoral de hipnosis clínica aplicada en Francia? Que lo hicieron aquí en América, para ser exactos en México, Tijuana, Hermosillo y Guadalajara. Y entonces tendré que platicar, le decía yo al doctor psiquiatra. Corrí el año de 1968 y en el 68 Taurus do Brasil conoció al doctor, y tendré que dar datos, doctor Jorge Catlán, médico, cardiólogo, quien le dice al señor Taurus do Brasil, oye Taurus, de acuerdo a lo que yo he visto con la hipnosis, me gusta tu manera de hacer hipnotismo. Me encanta cómo haces la mecánica, en esa forma en cómo tú lo llevas, y tengo una idea. ¿Cuál es la idea, doctor Catlán? Tengo una paciente llamada María Peñalosa. A esta mujer, después de muchos estudios, la única alternativa para poder seguirle ayudando a que permanezca con vida en este plano existencial es realizarle trasplante de corazón. En ese momento Taurus do Brasil preguntaba, ¿ya se hizo? Sí, en Europa, sí, en Estados Unidos, pero nunca a nivel Latinoamérica. Sería la primera persona. ¿Y qué hay que hacer? Hay que inducirla a un estado alterado de conciencia y en ese estado mental darle los mensajes para que, número 1, elimine los nervios, el estrés y la ansiedad. 2, como la tecnología, porque estamos en 1968, no nos permite saber si va a haber o no va a haber compatibilidad de órganos trasplantados, que con tu método le vayas diciendo que no vaya a haber rechazo, que ese órgano es el de ella. A lo que dijo el señor Taurus do Brasil, vamos adelante. Se induce a la paciente quizá 1, quizá 3, quizá 6, quizá 10 veces,
Como yo no vivía, no sabría decir, pero lo que sí supe es que se realiza el primer trasplante de corazón en América Latina. Repito el nombre por si alguien lo quiere investigar. María Peñalosa. Y podrían argumentar algunos de los más estudiosos que a lo mejor fue un éxito la operación porque la mujer sobrevivió 8 años de tiempo. Y en ese momento, Alex, le dije yo al doctor, pero después de este brevario cultural, no me contestó qué opina de la hipnosis. Y me dice en ese momento él, bueno, dejé de utilizar la hipnosis como psiquiatra porque no genera cambios permanentes. Dije yo, ¿es en serio? ¿De verdad es en serio que quiere entrar en ese tema? Adelante. Tendré que citar que este comentario que usted está citando, que no es propio, es un copy-paste de lo que decía Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis moderno, donde él argumentaba que no generaba ningún cambio permanente en el paciente, a lo que yo le diría si estuviésemos presentes en el mismo tiempo y espacio. ¿Y qué medicina? ¿Qué medicamento? ¿Qué pastilla? ¿Qué grajea o qué jarabe? Sí genera cambios permanentes en una o dos tomas, porque entonces yo quisiera tomarme esa pastilla para el dolor de cabeza, tomarme ese medicamento para la migraña, ese medicamento para el estrés, la ansiedad, la tristeza o la depresión. La misma vara no me da igual, ¿verdad? Por cierto, tendré que citar, doctor psiquiatra, que el señor Taurus de Brasil, que en paz descanse, era mi papá. Y entonces finiquité la plática preguntando o haciendo la inquisición, doctor psiquiatra, si sabe que hace 10 o 12 días en España hubo el primer Congreso Mundial de Psiquiatría Internacional, donde le cuestionaron a los más importantes del viejo continente que con medicamento o con medicina, ¿a cuántos pacientes habían podido curar? Y la respuesta de los más importantes fue, a ninguno. Y le dije yo, qué tristeza que una persona quien se encuentra estudiada sobre el tema no se haya dado cuenta que la hipnosis, repetiré, para los que nunca me han escuchado, nunca me han visto, tendré que repetir lo que siempre digo como disco rayado de 33 y media revoluciones. La hipnosis no es magia, no son poderes, no es brujería y no es un don. La hipnosis de verdad es ciencia y es un tema serio que cambia vidas. Y entonces, mi querido doctor Alejandro Saúl, ¿cómo empieza para poder contestar esa pregunta la historia de John Milton? Empecé con el señor Taurus de Brasil, quien tuvo 83 años de edad, 63 años de una trayectoria profesional, donde conoció más de 50 países, y como dije, es el único hipnólogo citado en una tesis doctoral de hipnosis clínica aplicada. Y en un momento de mi vida me percaté y me di cuenta que tanto la hipnosis artística como también, y lo voy a decir con todo el respeto sin que nadie se sienta ofendido, y la hipnosis clínica, pues se encuentran en manos de personas muchas veces no capacitadas, quienes no llenan los requisitos de ética y profesionalismo, que si pudiésemos aplicar el juramento de Hipócrates en esta manera, van en contra de todo lo que esto se observa como una prestancia a los reglamentos que deberían discernir y regular lo que es la hipnosis como tal. Y entonces, cuando yo que empecé en los espectáculos haciendo presentaciones de hipnosis, bajo la promesa de hacer hipnotismo de verdad, de repente, repetiré lo que dije allá, a alguien se le ocurrió dividir la hipnosis en hipnosis clínica y en hipnosis artística. Y de repente me convertí en el punching bag del hipnotismo. ¿Qué es un punching bag para los que no hablan inglés? Un golpe o un saco de golpeo. No es cierto, ¡pum! Es mentira, ¡pum! Es un show, ¡pum! Tienes gente contratada, ¡pum! Y como yo tengo una mentalidad universitaria, porque sí soy universitario, soy egresado, no de la UVM, de la Universidad Panamericana de Guadalajara. Y al estudiar me di cuenta que esta no es una enseñanza pluriversitaria, es universal. Por eso es una universidad.
Con esta mentalidad de universitario dije, ¿saben qué? A lo mejor me están haciendo dudar, a lo mejor lo que estoy diciendo no es de verdad. Voy a tener que prepararme en el campo de la hipnosis clínica. Y empecé a tomar cursos, talleres, posgrados, diplomados, maestrías. Después de 18, hoy en día más de 20 asociaciones de hipnosis clínica a las que pertenezco, tendría yo que citar. 1995, primer Congreso Mundial de Hipnosis Ecléctica. Se realiza este congreso en Ixtapas y Guatanejo. Se otorga por parte de The World Association of Eclectic Hypnotherapists, la Asociación Mundial de Hipnoterapeutas Eclécticos, donde no sé si lo sigue presidiendo, lo presidía el doctor Emmanuel Olucotun. Fui a tomar ese primer curso, mi querido doctor Alex Saúl. Y en ese primer taller de hipnosis mundial, se me ocurre preguntar, oigan, perdón, ¿qué opinan del proceso de inducción de hipnosis basado en la respiración? Algunos médicos lo llaman modelo de hiperventilación pulmonar, pero con mecanismos diafragmáticos y de carácter o lineamientos controlados. A lo que me responde Olucotun, yo no sé, nunca lo he escuchado. Pero ustedes son la crema innata de la hipnosis internacional. Primer congreso del mundo mundial. Había 50 expositores. Dice, yo no, pero nuestra doctora que viene de Canadá sí debe de saber. Ella dice, no, yo no sé. Oiga, pero ¿cómo? ¿En Canadá tampoco saben de esto? No, pero los dos de Estados Unidos nos van a decir. Aparecen grandes figuras, personalidades internacionales de la programación neurolingüística. Nunca lo había escuchado. Ciudad de México tampoco. Otro de Ecuador, no. Uno de Colombia, no. 3 de Centroamérica, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, no. De repente dice una mujer argentina, una doctora, che, puede ser esto peligroso. ¿Pero por qué? Porque te hiperventilas. Dije, pausa, 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 pausa. Como licenciado, egresado del área de mercadotecnia, de Business and Marketing de la UP, en mi muy craso entendimiento, ¿qué es hiperventilarse? Porque yo no estudié medicina como tal. Me dice ya, pues hiperventilarte. Le dije, ¿y en qué momento pido eso yo? Una vez más, regresamos a un comentario carente del conocimiento y la gente me enjuicia por lo que creen que dije, por lo que se imaginan que dije, por lo que en su cabeza está pasando una idea de lo que creen que está ocurriendo, pero no por la verdad. Y entonces, mi querido Alexeu, para contestar esa pregunta que fue vaga, pero las respuestas tienen que ser así, me dediqué a estudiar hipnosis clínica y con el paso de los años, con tristeza, y aquí emitiré una opinión sin que nadie se sienta ofendido. Al darme cuenta que esto es mi verdad, la verdad del doctor Alex Saúl, la verdad del otro proceso de inducción de hipnosis, de la hipnosis clínica, de aquella hipnosis terapéutica donde todo mundo utiliza sus propios argumentos para generar sus propias inducciones o modelos de inducción, me di cuenta con tristeza que no hay una sola verdad para todos. Y propuse en ese momento, oigan, ¿qué les parece si empezamos, si esto es un Congreso Mundial de Hipnosis, por qué no empezamos a homogenizar la hipnosis para que esto sea un conocimiento alcanzable para todos y que todo el mundo tenga las mismas herramientas y hablemos en el mismo idioma? Me tiraron a loco. ¿Por qué? Porque era el hipnotizador de teatro, el hipnotista del show. Solamente es un show de hipnosis. Dije, en principio de cuenta, argumentaría que en vez de decir que esto es una sugestión post-hipnótica que proviene del sugerir, de acuerdo a lo que yo he visto, donde en la hipnosis que yo practico la gente llega a perder conciencia,
que acabo de enviarle a Alex Saúl, al doctor Alex Saúl, un manifiesto, un conjunto de conclusiones interesantes que si después quiere puede hacérselo llegar a los estudiantes. Podemos ver que en la hipnosis que John Milton practica, la persona pierde noción de tiempo y el espacio. Y en este instante, esa persona, ese paciente, ese sujeto, al llegar a ese estado, llegó a una hipnosis tan profunda que ocurre lo interesante. Y es ahí donde llevo yo más de 3 décadas, en un proceso donde me he autodenominado hipnólogo, porque me he dedicado al estudio, al desarrollo y a la investigación de lo que es el fenómeno hipnótico. Y hace 4 o 5 años atrás empezamos con un protocolo de investigación científica donde ahora, lamentablemente para el mundo o felizmente para el planeta, los números hablan por sí solos. Pero bueno, ese es el inicio de cómo John Milton comienza con esta aventura interesante que yo llamo vida. Adelante, Alex. Sí, muchas gracias, doctor John. Queda claro que la herencia de don Tauro do Brasil no solo fue el apellido, ¿no? Sino un cimiento, digamos, de lo que ahora es un método comprobable. Entonces, ¿qué te parece, doctor Milton, a analizar este método que tú has perfeccionado? Has definido un método Adelante. como un protocolo, lo has dicho como un protocolo, una palabra que en ciencia y en clínica implica una serie de pasos estructurados replicables, es decir, se puede replicar. Esto es de sumo interés para nuestros futuros psicólogos que están conectados en esta tarde, por eso me gustaría que nos ayudaras a desglosarlo. Entonces, ¿podrías describirnos las fases de este protocolo de hipnosis sincrónica? Llevarnos de la mano, John, para quienes no lo conocen, desde el momento que una persona inicia la inducción como con un proceso fisiológico tan simple como es la respiración, que se vuelve un proceso terapéutico con tu guía, pues con este protocolo que tú sigues, y de esa persona, desde empezar a respirar, en un momento se encuentra en un estado receptivo para el cambio terapéutico. ¿Cómo es este proceso? Explícalo. Bueno, yo comenzaría, si me lo permite, doctor Gustavo, es de acuerdo a una inducción de hipnosis tradicional, y esto tengo que ser muy, pero muy parco, jamás en la hipnosis clínica y jamás en terapias de hipnosis psiquiátrica o psicológica o médica se pidió la respiración para generar el estado alterado de conciencia. Eso es importante. Es muy importante dejarlo en claro. Esa fue historia de Taurus do Brasil, donde yo, 63 años de papá, más 35 que tengo yo, son más o menos 90 y casi 99 años de estar haciendo hipnosis. Y en esta casi un siglo de hacer hipnosis, me dediqué a perfeccionar la técnica de inducción de hipnosis. Y aquí tendré que explicarles a los jóvenes. En pandemia, que no se podía hacer nada, en vez de estarme, con permiso y perdón la expresión, rascarme el ombligo, en vez de estarme rascando el ombligo, contratamos a un conjunto de investigadores precisamente de Hermosillo, que es el profesor catedrático de la UVM, Manolo López. Le dije, necesito que me ayuden a desarrollar un protocolo de investigación científica, médica o clínica. Oiga, pero estamos en pandemia. ¿Y qué tiene? ¿Está usted seguro que esto se pueda realizar a través de estas plataformas digitales que podría ser StreamYard, que podría ser Zoom? Dije, no creo. Estoy seguro. Y empezamos a enseñar. Él toma un grupo de 500 personas. Él empieza a hacer una selección, empieza a desmenuzar todo el cuadro y llegamos a tener hasta 200 y tantas personas, 270 si no me falla la memoria. Y empezamos a hacer un proceso de inducción de hipnosis diferente a la hipnosis tradicional o a la hipnosis clínica. Y entonces, después de 3 o 4 meses de estar en la investigación, Manolo López, el profesor catedrático, me dice, oiga, punto número 1, ¿cómo se le llama a lo que usted hace? ¿Cómo que cómo? Hipnosis. Tendré que explicarle. En la hipnosis normal no hay respiraciones como usted lo pide. En lo que usted hace, hay esa respiración rara, atípica o diferente a lo normal, y debemos de empezar a delimitar. ¿Cómo se llama esto? Y me dice, ¿le ponemos hipnosis Taurus do Brasil? Y dije, sí, sería muy bonito el nombre, pero solamente quienes conocieron a Taurus entenderían de qué se trata.
hipnosis John Milton, dije, no necesito más, perdón por la expresión, más bules para nadar, soy demasiado egoísta, llegó la otra muchas veces como para esto. Así que no más gracias. Entonces, ¿cómo? Vamos a homogenizar el término para que sea entendible para todos. Vamos a ponerle el nombre de hipnosis sincrónica. ¿Ok? Y me dice él, señor Milton, en esta tabla, que acabo de mandarle la tabla el día de ayer al doctor Alex Saúl, la tabla dice, una hipnosis tradicional tiene del 3 al 7 o al 8% de eficacia. Pero la hipnosis sincrónica, vamos a tipificarla, tiene del 89 al 92% de efectividad. Y entonces, al hacer un análisis comparativo en las diferentes terapias que se pueden utilizar por parte de los docentes, por parte de los médicos o por parte del personal clínico, empezamos a hacer ese análisis comparativo y la tabla deja en claro que esta es una super herramienta que no se ha contemplado por la medicina, ni la psiquiatría, ni la psicología. Pero al empezar a entender cómo funciona esta mecánica, la gente va a decir, oye, yo quiero aprender eso. Y entonces empezaré en el desglose de cómo funciona el proceso de inducción de John Milton llamada hipnosis sincrónica. Primer estado, si eso es a lo que se refiere, ¿correcto, doctor Saúl? Así es, así es. Bien. Primer estado, en mi opinión, y esta es lo que me dicen los números. Para generar un estado hipnótico, lo primero que hay que hacer es crear un estado de rapport o de confianza, tanto entre el terapeuta como el paciente quien quiere participar de la hipnosis. Si no hay rapport, si no hay confianza, si no quitamos el velo del misticismo de la hipnosis y el paciente tiene esa reticencia a ser hipnotizado, nada que hacer, no va a funcionar. Primer factor para que se dé el fenómeno hipnótico siempre será el que el paciente quiera o la paciente quiera ser hipnotizada. Si ya quiere, si se establece este vínculo de confianza entre terapeuta y usuario, siguiente estado. Para que esta hipnosis se pueda presentar, voy a necesitar que el paciente comience a generar una respiración. En esta respiración, que sacaremos del proyecto de enseñanza didáctica en un periodo no mayor a un año, estoy tratando de hacer dos cosas más para que esto quede ya bien entendido para todo el mundo. El paciente tiene que utilizar algo llamado propiocepción. La propiocepción es esa capacidad que tiene el cerebro de geolocalizarse, por verlo de alguna forma fácil de entender. Si yo cierro los ojos, si yo soy derecho o yo soy zurdo, con la mano zurda, si me quiero tocar la nariz, a ojos cerrados, ¿por qué no me equivoco? Porque yo sé dónde está mi nariz. ¿Dónde estaría mi boca? A ojos cerrados. Ahí está la boca. Codo, ahí está. Hombro, aquí está. ¿Dónde se encuentran las orejas? Ahí está. Muy bien. Esa capacidad que tiene todo ser humano pensante, razonal y que utiliza el raciocinio, en este momento debe de utilizarla. Utiliza la propiocepción para ver, escuchar y sentir, no la respiración del terapeuta, que ese es el error. La gente ve la hipnosis como un verbo y es un sustantivo. El hipnoterapeuta no duerme gente, no hipnotiza gente. Es al revés. Las personas entrarán en un estado hipnótico en donde él o ella tendrá que escuchar su propia respiración. La respiración tiene que ser súper lenta, pero al mismo tiempo de ser lenta, tiene que ser larga y extendida. Y al mismo tiempo de ser larga, debe de ser profunda. Tiene que ser jadeante, repetitiva, insistente, poderosa. Esta respiración en algunas partes del mundo tiene nombres distintos. Quienes me conocen del teatro saben que lo explico de forma tácita, gráfica y medular. Se le llama respiración sacra, pranayámica, sincrónica, holística, de fuego. El nombre es lo de menos. Lo importante es entender cómo funciona tu propio cuerpo. Si se respira bien, la persona generará una expansión y una contracción de la caja torácica. Al estar respirando de esta forma, es inhalar con fuerza, no al pecho, al estómago.
Si se va generando esta inhalación fuerte, lenta y profunda, el paciente comienza a sobreoxigenar el torrente de sangre. Se va a secar la boca, garganta y el tracto respiratorio. Empezamos en este momento a generar afectaciones bioquímicamente medibles. Empezamos a hacer que el cerebro comience a trabajar en una fase diferente a lo que es la conciencia humana. Dejamos de estar nosotros en estado de alerta y vamos disminuyendo rápidamente la frecuencia cerebral solamente por respirar correctamente. Ese paciente, al momento de respirar, más o menos, no sé si se escucha por los audífonos, pero es más o menos así. Es fuerte, es exagerada. Si el paciente respira bien, él o ella entra en un estado de crisis el cerebro diciendo, cuerpo, por favor, empieza a protegerte. ¿Por qué, señor cerebro? Que nunca nadie respira así. ¿Y qué hacemos? En este momento me vas a generar algo llamado vasoconstricción. Aquellos que están estudiando solamente psicología, esto es parte de la medicina, no de la psicología, que quede claro. Al respirar así, las venas hacen esto, se adelgazan, venas, vasos y arterias. Por lo tanto, esa persona empieza en este momento a aumentar el ritmo cardíaco, la sangre empieza a fluir con mayor velocidad dentro del cuerpo y él o ella empieza a marearse. Se presentará un cuadro parestésico. La parestesia es él o ella. ¿Quién es él o ella? Aquí es importante también definirlo. Hombre, mujer, judía, católico, bautista, y no importa el credo religioso. Esa persona empieza a sobreoxigenarse, sentirá hormiguitas en las manos. Nota, siempre y cuando el paciente utilice la propiocepción. No la utiliza, se acaba el fenómeno hipnótico. Segundo estado se llama estado letárgico. Ese sujeto empieza a generar una alcalosis respiratoria. Se afecta el sistema del estómago, el sistema del nervio vago. Él o ella empieza a marearse, cambiamos, hay un aumento en oxigenación, disminuye el dióxido de carbono, el paciente aumenta el oxígeno, disminuyen los ácidos en el cuerpo, se presenta una hipotermia, manos, nariz y pies se van a enfriar. ¿Sí o sí? Va a pasar esto siempre. El paciente presenta hipotermia y presenta una febrícula. Se calienta la frente, el cerebro humano empieza a sentirse raro y es ahí donde dicen en medicina, que ese es el punto. Es importante, para mí es muy importante que se entienda. Esto no pasa normalmente en la hipnosis clínica tradicional. Eso pasa en la hipnosis sincrónica. El paciente se sobreoxigenó, se emborrachó o se intoxicó de oxígeno y él o ella empieza a generar algo llamado en medicina inhibición cortical cerebral. Segundo estado hipnótico se llamará estado letárgico. Ese es mi protocolo. Tercer estado, al marearse, oxigenarse, entumirse, que la persona sabe que se está quedando dormida, si confía, llegamos a un estado de vigilia. Si se asusta, se corta el proceso hipnótico. Ay, me estoy entumiendo, ay, me estoy mareando, ay, tengo frío en las manos, ay, me va a dar un infarto. No, es una aceleración del ritmo cardíaco. Tercer estado, se llama vigilia. Él o ella, sea quien sea, norteamericano, mexicana, peruano, inglés, africana, japonesa, chino, coreano, mandarín, él o ella al respirar de esta forma empieza a darse cuenta que se está quedando dormida. Generamos un estado de sopor, como si hubiésemos comido tanto, que, ¿cómo lo llamarían en Hermosillo? ¿Me dio? El mal del puerco. Literal, así es, doctor. Entonces el paciente empieza a sentir que se va a quedar dormida, se da cuenta que se está quedando dormido. Si confía, vamos a pasar al cuarto estado, que es el estado del somnambulismo. Fenómeno. El paciente en ese estado puede balbucear, puede platicar, puede contestar,
puede establecer conversaciones inteligentes, se puede mover la mano izquierda, se puede mover la mano derecha, la persona se puede levantar, se puede acostar, se puede poner a caminar, subir escaleras y todo lo que hace una persona sonámbula común en casa cuando presenta este fenómeno del sueño natural, que para efectos de la presentación de hipnosis de John Milton, digo, para aquellos quienes se han dedicado a juzgar qué es lo que yo hago, el paciente en ese estado, gracias al oxígeno, se rompe la barrera de la conciencia que viene en el escrito que acabo de enviarle al doctor Alex Saúl, donde vienen ahí referencias clínicas que hablan al respecto del tema. En este momento, el paciente pierde conciencia, se presenta una despersonalización entre la conciencia y el subconsciente, y al quitarnos la máscara social, la persona no tiene filtros y por eso los eventos, diagonal presentaciones, diagonal espectáculos, diagonal noche espectacular de John Milton, eso es lo que se ve en todos los videos. Gente en trance hipnótico, cuarto estado somnambúlico, donde la gente saca a relucir, dirían algunos eruditos, el código postal de donde venimos. El refrán trivial diría, nosotros podemos salir del barrio, pero el barrio jamás saldrá de uno. Ahí, en ese estado hipnótico, yo voy a tratar de hacer una comedia incidental sin denostar, sin denigrar al paciente hipnotizado. Y comento lo que me acaba de pasar hace 3 horas atrás. Alguien de los de producción sacó un video donde aparecen las serpientes y la gente grita, ¡ay, una serpiente! Y dice alguien en redes sociales, ¡ay, no le va a quedar un trauma a la persona! Tendré que ilustrar. Los traumas psicológicos se adquieren conscientemente, no en estado de sueño ni en estado de hipnosis. Lo que estamos haciendo es, al momento de que John Milton sale de los escenarios y hace una hipnosis con la gente en su lugar, les digo, empezamos a soñar. Por si acaso no llegó a una hipnosis profunda, esto que vamos a vivir quedará registrado como un sueño. Y al final de cada evento dije, todo esto solo fue un sueño que pasó para que no haya ninguna negligencia de que, ay, desde entonces ya tengo problemas de que le tengo miedo al doctor Alex Saúl que me hipnotice. Y entonces, en ese cuarto estado del somnambulismo, la gente se desinhibe y empieza la magia de la diversión, pero no es una hipnosis, no es una hipnosis de show de comedia. Es una presentación donde se presenta una comedia incidental, de acuerdo a quien logra entrar en trance hipnótico. Pero en teoría, yo quiero que todo el mundo llegue a un quinto estado. Ese quinto estado lo hemos denominado estado cataléptico, donde el paciente pierde noción de tiempo y espacio, llegó a un estado de hipnosis tan profunda que él o ella, al estar ahí, abre el cerebro para recibir frases, palabras, ideas, oraciones, pensamientos, siempre y cuando no vayamos en contra del pudor, la moral, la integridad del paciente en estado hipnótico, él o ella lo aceptará en su cerebro y lo dará como un hecho verdadero. Y entonces, en este protocolo, mi querido doctor Alex Saúl, empieza la parte del debate. Oye, pero si yo voy a un show de hipnosis, ¿cómo puede esto funcionar? ¿Cómo puede ser que eso realmente funcione? Y es ahí donde yo tengo que alejarme de la... Si estuviese el doctor Patch Adams este día, lo llamaría risoterapia. Si estuviese el doctor Jacobo Greenberg, diría, en ese estado alterado de la conciencia humana llamada hipnosis sincrónica, la gente se conecta con la latiz, la látice, o se conecta con esa energía que se encuentra en el éter, donde el paciente comienza a subir y bajar energía, frecuencia y vibraciones. En ese estado mental, para poder certificar que esto funciona, yo empiezo a hacer demostraciones que parecerían ser de un espectáculo, pero son demostraciones clínicas. Por ejemplo, a un paciente le digo, ¿tienes rigidez corporal? Y lo acostamos entre 2 estructuras metálicas a 2 metros de alto y el paciente no presenta ninguna clase de inmutación a doblarse hacia arriba o hacia abajo. Inclusive,
Podríamos argumentar que una persona que no es un deportista de alto rendimiento, quien puede presentar problemas de sobrepeso, 100 kilos, 120 kilos, 160 kilos, 200 kilos, al acostarlo a 2 metros, la persona queda erguida sin doblarse. Y en ese momento la gente dice, ay, no, tiene, aquí la producción nos hace el favor de poner una imagen que ocurrió en un programa de televisión, donde una persona que pesaba 200 kilos, lo acostamos allá arriba. Producción, por favor, ponga el video para que los estudiantes se den cuenta del poder de una persona que se encuentra en trance hipnótico profundo. Podemos ver que oscilaba entre los 198 y 202 kilos de peso. A esta persona yo le dije, tu mente es tan poderosa, tu cerebro es tan potente, tu mente es tan fuerte, que a partir de este momento hay rigidez corporal total. Acto siguiente, no fue entre 2, porque no podíamos entre 2, ni entre 5. Entre 10 personas lo levantamos y a más de 2 metros de altura lo acostamos entre estas estructuras de metal. Para efectos de una demostración, que esa era la intención, damos que una persona no se dobla, no se cae ni se arquea, se queda rígida, arriba de 2 metros. Mi querido doctor Alex Saúl, ¿quiénes saben a qué me dedico en sí? Por más raro e increíble que esto parezca, sí funciona. Y de repente vamos subiendo el nivel de ataques. Ay, claro que no. Tenía una barra de metal en la espalda. Entonces voy a tener que decir, no, no entendieron. Voy a tener que cambiar la demostración para que el público se dé cuenta. Los estudiantes de medicina, psicología, psiquiatría, aquellas personas quienes quieren una alternativa para poder cumplir ese juramento de Hipócrates y ayudar a la gente, vamos a darles la alternativa. A otro paciente en estado hipnótico le digo, ¿sabes qué? Tu mente es tan poderosa que tienes anestesia en la mano, y el cerebro recibe el mensaje, y si la mente lo cree, lo crea. Dirían algunos, para bien o para mal, porque después de las estadísticas, hay algunos que argumentan que son 70,000 pensamientos que se generan en un solo día. De esos 70,000, el 80% van a ser negativos. Vamos a cambiar la fórmula a que sean positivos. Decirle, tu mente es poderosa y tienes anestesia en la mano. Solicito discreción para quienes no les gustan ver escenas crudas o sangrientas. Producción. Este video me acaba de pasar en Tijuana, marzo de este año. 2 personas en trance hipnótico, para bien o para mal. Una de ellas es reconocida en más de 75 millones de usuarios. En mi pantalla yo lo veo que es el de la sudadera color plata. Se llama Felipe Rangel. Adelante, producción. Al paciente en estado hipnótico, Felipe Rangel, y al otro muchacho les dije, hay anestesia en la mano. Anestesia total. Los escépticos tocan los brazos de los que están hipnotizados, aparece un paramédico. Le dije, quíteme el catéter y haga usted la demostración. Dicen, a mí me da miedo. Ah, bueno, entonces lo hago yo. En la hipnosis tradicional es en la epidermis. Yo estoy tan seguro de lo que hago que en el centro de la zona dorsal perforamos mano de la parte del dorso hasta llegar a la palma. Atravesamos la mano por completo. Hipotéticamente hablando, esa misma programación en persona diferente me tiene que arrojar exactamente el mismo resultado. Pero parece Felo Rangel, badabun, 75 millones de seguidores. Programamos, perforamos, atravesamos y llegamos al punto medular. Doctor Alex Saúl, amigos míos, Alberto, estudiantes de psicología, que se escuchan ruidos raros que vienen de Atlas 3i. En este momento, cuando la gente sabe quién soy, dicen, yo comparto que esto es de verdad. Pero ya me la sé, que no va a faltar aquel reticente a la hipnosis de John Milton o a la hipnosis en general que va a decir, ay, un piquetito lo aguanta cualquiera, entonces tendré que decirles, no entendieron, va de nuevo, primer estado, rapport, quiero ser hipnotizado. Segundo estado, respiro bien, estado letárgico. No respiro bien, adiós fenómeno hipnótico. Tercer estado, estoy a punto de caer, sé que estoy durmiendo, agárrenme que me voy. Vigilia. Cuarto estado, el estado del teatro.
el estado somnambúlico, la parte divertida, el ángulo gracioso de la hipnosis. Pero hay un quinto nivel llamado estado cataléptico. Y ahí, algunos lo llaman el estado teta. Yo le voy a decir al paciente, tu mente domina el cuerpo y tienes tanta anestesia, pero no en la mano, en la boca. Y entonces, hipotéticamente hablando, si esto es de verdad, podemos hacer lo que viene a continuación. Insisto, son imágenes gráficas. Solicito discreción para los que nunca me han visto. Producción, muéstrame el video, por favor. Televisión, Monterrey. Paciente hipnotizado, le digo, hay anestesia, no en la mano, en la boca. Tienes anestesia total. Se inhiben los neurotransmisores y no puedes sentir nada. Y entonces, ahora en vez de agujas, demostrando el poder de la mente humana y el verdadero nivel de profundidad de lo que hace John Milton, realizamos una extracción de una pieza dental fracturada sin anestesia médica. Entonces, apreciable, querido y fino amigo, doctor Alex Sauer, el protocolo de John Milton es ahí donde entran en juego los números. Entre la terapia gestalt, la terapia psicológica, la terapia conductual, entre lo que hacía Sigmund Freud con el psicoanálisis, la hipnosis tradicional y lo que hace John Milton, los números dejan en claro que a lo mejor este modelo de inducción de hipnosis que no conocíamos y que no entendíamos, quizá podría ser uno de los días tan importantes para nuestra vida, como yo terapeuta, como paciente y quien quiere llegar a ese estado hipnótico. Voy a pedir a la producción, Alberto, si pueden apagar el otro micrófono que anda haciendo ruido por ahí. Adelante, doctor Saúl. Sigamos con el conversatorio. Doctor Milton, muy interesante, sobre todo el nombre, hipnosis sincrónica, porque se menciona la sincronización. Esto da algo muy distinto de lo que puede pasar en clínica. A menudo se pueden ser cientos o miles de personas a la vez, incluso online, con este método. Desde una perspectiva psicológica, ¿qué papel puede jugar, doctor John, el contagio emocional o el efecto que se da de grupo? Yo he estado en ese grupo y soy un resultado de lo que vamos a hablar más adelante, de algunos programas de hipnosis que tienes en vivo, lejos de la parte chistosa o lúdica de la hipnosis, la parte formal y seria. ¿Cómo este efecto juega el contagio emocional o el efecto de grupo, pues en la potencia del protocolo cuando se está utilizando la respiración sincrónica en comparación con una sesión de 1 a 1? Bien, durante estos 35 años de ser hipnosis, doctor Saúl, no he querido, esa es la realidad, no he querido llegar a hacer la inducción de hipnosis individual porque creo firmemente que los psicólogos, psiquiatras y médicos profesionales del área de la salud lo pueden hacer perfectamente bien en un consultorio clínico. Lo que yo hago es, en vez de tratar de hacer una hipnosis o ayudar a alguien en 1 hora, ayudo a 100 o ayudo a 1000 en 1 hora, llegando a mayor cantidad de gente en menor tiempo, a menor costo para las personas. Y entonces, a lo mejor es un yo utópico o yo soñador. Yo ahora trataré de verlo de una forma más pragmática. Hace 1 mes y medio, 10 días, creo que quienes son fans de John Milton saben qué fue lo que me pasó. Esto que ocurrió en las carreteras de Sinaloa me dejan en claro que hoy por hoy estamos viviendo momentos de mucha discrepancia. Si entre los jóvenes que están en esta conferencia, en esta plática, en esta transmisión a través de los 26 campus de manera instantánea, hubiese algún sociólogo, me dirían, señor John Milton, el núcleo base de toda sociedad es la familia. Y entonces, si nosotros salimos a la calle y tenemos una sociedad rota, sencillo, matemáticas son fáciles. Significa que nuestra sociedad se encuentra fracturada porque la familia se encuentra completa, total y absolutamente resquebrajada. Y entonces John Milton intenta, de manera soñadora, hacer que este modelo de inducción de hipnosis sincrónica sea alcanzable para todos. Y una vez que la gente logra llegar a ese estado hipnótico, de acuerdo a los beneficios, ¿cuáles podrían ser los argumentos de utilizar la hipnosis como yo lo hago?
Al momento de que la gente se encuentra en trance hipnótico, acabo de estar en Guadalajara hace mes y medio atrás, mes, 20 días, tuve cerca de 1,700 personas en estado hipnótico arriba del escenario. No contabilizamos los que están sentados en su lugar. Allá en Hermosillo fueron cerca de 500, 600 personas. Si fuéramos nosotros a Durango hace 5 o 6 días atrás, 100 personas en trance hipnótico. Tiene la propuesta de John Milton. ¿Y qué pasaría si a modo de una labor social que no se ve, porque la risa se come todo lo serio que yo pueda hacer? Porque esa diversión y ese entretenimiento es apacado porque la gente piensa que es un show. Bueno, a estas personas en estado de hipnosis o estado alterado de conciencia o hipnosis sincrónica, en vez de darles el mensaje, oye, tienes anestesia, el cerebro recibe la información, lo plasma, lo capta y lo transforma. ¿Qué ocurriría, doctor Saúl, si realmente me dice a los que se encuentran en trance hipnótico, de ahora en adelante, al tirar la cabeza a la izquierda o a la derecha, te darás cuenta que estás tranquilo? Te empiezas a dar cuenta que el estrés y la tensión y la ansiedad y las crisis de ansiedad, hasta la misma depresión, en un inicio fueron inexistentes. Y que no te diste cuenta, no te percataste que al estar repitiendo y repitiendo y repitiendo un mismo patrón de conducta, fuiste generando hábitos en tu cerebro. Y entonces, a esas personas decirles, no es magia, no son poderes, no es brujería, y no es un don, y no te vas a hipnotizar una sola vez. Tú, que podría ser tú o tú, te vas a disciplinar, te vas a enfocar en darle un seguimiento, una consecución seria a este tratamiento alternativo a una terapia clínica convencional. Y entonces, desde hoy empezarás a sentirte tranquilo, relajada, descansada, sereno y en paz. O de ahora en adelante, rompes paradigmas negativos y te enfocas en ser un mejor estudiante. Estudiarás por facilidad, con una comprensión fuera de lo común. No sabrás por qué, pero todo lo que leas, todo lo que veas y todo lo que oigas por parte del doctor Alex Saúl, o tu maestra, o tu profesor, o tu rector universitario, quedará tan plasmado en tu cabeza que empiezas a convertirte en un mejor estudiante. Terminarás la carrera universitaria, te graduarás, porque sí lo vas a hacer, y te titularás. Y una vez titulada o titulado, no sabrás por qué, pero estudiarás diplomados, cursos, talleres, y el día de mañana un doctorado. Y te convertirás en un mejor médico, mejor doctora, mejor ginecólogo, mejor psiquiatra, mejor psicólogo, mejor deportista, mejor cantante, etc., etc., etc. Y entonces John Milton utiliza esa plataforma que es tan sencilla como es una presentación de hipnosis masiva para intentar hacer esto, generar un cambio social, rompiendo esa matriz de pensamientos tóxicos, nocivos, lacerantes, que no nos dejan ver más allá de la punta de mi propia nariz. Y es ahí donde John Milton dice, oye, pero, momento, pausa. Me creció la conciencia hace muchísimos años atrás. Me doy cuenta que son 1,600 o 1,500 o 1,300 hipnotizadas de acá arriba. ¿Por qué no decirles a aquella persona quien está triste porque fue víctima de un abuso psicológico, porque fue víctima de un abuso fisiológico, víctima de golpes, de un abuso emocional, víctima de otra clase de abusos? Oye, pausa. Dejarás de llorar, dejarás de sufrir y dejarás de estar triste. Te darás cuenta que si volteas a la izquierda, no hay nadie igual a ti. A la derecha, eres una figura única. Quiérete, ámate, valórate. Si ponemos en esa balanza, tienes anestesia, pau. Tienes anestesia, pau. ¿Qué pasa si John Milton empieza a utilizar ese trampolín de la hipnosis sincrónica para depositar mensajes en donde la gente seguirá una dieta, adelgazará, bajará de peso, eliminará migraña, etc., etc., etc.? Problemas psicológicos, psicosomáticos o emocionales, hipotéticamente hablando, en esta presentación de John Milton podría ser el inicio del cambio, quizá uno de los días más importantes en nuestra vida, por esos resultados que acompañarán a una hipnoterapia.
a una terapia de hipnosis donde el paciente se disciplina, el paciente se compromete y el paciente generará una constancia a volver a entrenar a su cerebro de esa forma para poder alcanzar la superación mental que tanto estamos nosotros abogando porque él o ella logre. Y entonces, mi querido doctor Alex Saúl, John Milton no se ha visto porque nunca la gente lo ve con ese prisma o con esa arista. John Milton hace una hipnosis de una talla magistral intentando mejorar el mundo en el que estamos. Y aparte, ahora tendríamos, repito lo que dije hace unos minutos atrás, si estuviera el doctor Patch Adams, el que inicia con el movimiento de las narices rojas y que la gente que está enferma se ría, él decía y argumentaba que la risa es el alimento del alma y que la risa cura el cuerpo y que aquel que se ríe libera endorfinas, dopaminas, serotonina, oxitocina, hormonas y sustancias que hacen que el funcionamiento del sistema inmunológico se catapulte y se dispare. Y aquel que está enfermo, nada más por reírse, empieza a sanarse. Y aquel que está sano por reírse, jamás se enferma. Y entonces yo argumentaría que John Milton no lo hemos visto que a lo mejor podría ser lo mejor de ambos mundos. Una hipnosis muy divertida, pero sobre todo una hipnosis súper, hiper profunda que puede llegar a cambiar vidas. Adelante, doctor Saúl. Pregúnteme. Gracias, Milton. Es fascinante la manera que lo explicas. Entender la estructura del protocolo creo que es la clave, ¿no? La verdadera prueba de cualquier método clínico es su aplicación práctica. Pero entonces vamos a hablar cómo este protocolo se traduce en resultados tangibles en la salud mental. Hoy estamos pues en el Día Internacional de la Salud Mental. Ahora ya entendemos el cómo. Profundicemos en el para qué, Milton. Y creo que es muy importante, doctor John, hablar acerca de los programas que tú tienes, Mental Evolution, el Reset Mental y algún otro que se me pasa ahorita de la cabeza. Yo en lo particular he vivido estos talleres y es increíble la manera, el que entró fue distinto al que salió, salí ligero, sin carga, asuntos personales, por un duelo que en ese momento se rompen, ¿no? Entonces, estos programas que tú tienes incluso en línea, hay unos presenciales y otros en línea, prometen cambios significativos en la vida de las personas y en vista que la mayoría de nuestro público hoy es estudiante de psicología, bueno, queremos llevar esto al terreno de la psicología clínica. Hablemos entonces de la aplicación, cómo se adapta tu protocolo para tratar condiciones específicas en esos espacios de los que hablo, porque quiero que nuestros estudiantes vean esto como una posibilidad en su práctica, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia en el abordaje hipnótico para un paciente con un trastorno de ansiedad frente a alguien que busca dejar de fumar en un grupo completo? ¿Cómo haces esta magia entendiéndose la palabra? Bien. Punto número 1. Yo diría que la respiración es un interruptor cuántico. Esa respiración genera cambios corporales, cambios fisiológicos y cambios microcerebrales. Aumenta el oxígeno, disminuye el dióxido de carbono, el paciente empieza a generarle alcalosis. Desde ahí, aquella persona quien respira bien empieza con un proceso de cambio. 2, yo diría que aquella persona quien practica la hipnosis sincrónica, en la búsqueda de una alternativa para generar salud física, mental y emocional o hasta espiritual, esta respiración genera una pérdida de tiempo lineal. Él o ella se desconecta y en ese estado cerebral, el terapeuta puede depositar a cuentagotas frases, palabras clave, ideas o mensajes que serán la base de la mejoría de ese ser humano. Tenemos que cuidar con mucha claridad esas palabras que se tienen que ir depositando en la psique de la persona que tuvo la buena fortuna de depositar, valga el pleonasmo, la confianza en las manos del psicoterapeuta, del hipnoterapeuta o del psiquiatra. Esta herramienta es súper poderosa. 3, yo diría que la activación del otro yo no es una ilusión, como muchas veces se llega a creer. Esta activación, en ese estado cerebral profundo, quitamos la máscara social y es ahí donde se van a depositar dichas frases
que serán esa base de esa hipnoterapia. Y aquí es importante entender, comprender y captar que a lo mejor no van a ser 3 terapias, no van a ser 5 terapias, no van a ser 6 terapias. Por darle un ejemplo lerdo, hasta tonto. Me encuentro hoy en Puebla. Ayer tuve rueda de prensa. En la rueda de prensa donde estaban periodistas aparece un tipo así, marcado. Dije, ¿qué es usted? Periodista. Una pregunta, señor periodista. ¿Usted nació con el brazo así? Y el tipo pone los brazos marcados y dice, no, no, no. O sea, manito, dígame, ¿cuántas veces fue al gimnasio? ¿Cómo que cuántas? ¿Sí? ¿Qué hace en el gimnasio? Dice, el ejercicio. ¿Qué ejercicio? Físico, levantamiento de pesas, mancuernillas, push-ups, todo. Le dije, ¿cuántas veces fue al año a este gimnasio? ¿Una vez? No, señor Milton. 3 veces al año, ¿verdad? No. 5 o 10 veces al año. No, señor John Milton. Dije, por favor, endulcen el oído, ilustre mi carencia del conocimiento, porque ahora sí yo soy el ignorante. ¿Cuántas veces fue? Dice, 5 veces por semana, desde hace 4 o 5 años. Resultado, tenemos un cuerpo físico fornido. Y yo argumentaría, mi querido Alejandro, doctor Alejandro Saúl, doctor en hipnoterapia, psicólogo. ¿Y qué es la hipnosis? Un entrenamiento, pero no del músculo, pero sí del músculo más importante del cuerpo humano, que es el cerebro. ¿Cuántas veces el paciente, la persona o el usuario deberá de llegar a ese estado alterado de conciencia? Yo argumentaría que sean las veces que sean necesarias. Y entonces, al yo permitirme y darme la oportunidad, no me van a hipnotizar. Al revés, al yo llegar a ese estado hipnótico, ese estado alterado de mi propio cerebro, utilizando la propiocepción, la confianza, el rapport y la concentración, cada vez que yo llegue a ese estado, ahí es donde el terapeuta deberá de utilizar ese compás moral, ese compás mental y una integración de ambas en qué tipo de terapia podremos utilizar y depositar esos mensajes para superar problemas, como dije, psicológicos, psicosomáticos o emocionales, que podrían ser tabaquismo, podrían ser alcoholismo, adicción a las drogas, narcóticos, fármacos, estupefacientes, que la gente deje de ser enojona, gritón, neurótico, que él o ella supere problemas de migraña, insomnio, tartamudez, y pudiésemos ir increciendo, argumentando como enfermedades ya psicosomáticas, que podría ser el vitiligo, que podría ser, inclusive, podríamos llegar hasta hablar del cáncer, pero no creo que sea tema para este tipo de pláticas el día de hoy. Podría argumentarse, donde he visto este fenómeno, no 1, ni 10, ni 50, muchísimas veces, que aquellos quienes se atreven a llegar a ese trance hipnótico, y aquí viene mi querido doctor Alex Saúl, gracias a esta respiración que tiene John Milton, en el argumento de darles a ustedes como terapeutas una herramienta más, ¿qué genera en este instante la respiración? Esa respiración sincrónica, y que podríamos ponerle, platico, me acaba de pasar en Zacatecas, dice alguien, señor John Milton, ¿esta es la respiración león? Dije, no, no sé cuál es la respiración león. Y me dice el joven, es... No, pues me queda claro, cada quien le pone los nombres que quiere y volvemos al punto de 1995, no hay una homogenización de los términos. Llamémoslo respiración sincrónica porque tenemos que sincronizar energía, frecuencia y vibración, paciente y terapeuta, darnos cuenta cómo sí y cómo no. Al yo entender la mecánica respiratoria, generamos alcalosis. Y entonces, en el argumento de hoy, Día Mundial Internacional de la Salud, ¿qué pasaría si se aplicase la hipnosis como no la herramienta alternativa, sino como el tratamiento medular para superar esos problemas cerebrales? Ese entrenamiento psicológico, esa falta de salud fisiológica. Y entonces, mi querido Alex, en mi vida he visto que de repente la gente me dice, oiga, entré en su estado hipnótico, tenía más de 15 años de presentar insomnio, todos los días tomando 2 o 3 pastillas diarias, desde que me hipnotizo ya no tengo nada, ya duermo tranquilamente,
Oiga, ya no tengo migraña. Oiga, gracias. Mi hijo era malísimo en la escuela y desde que se hipnotizó, algo usted le hizo acá arriba que se convierte en alumno de excelencia académica. Oiga, gracias que era una papa para el francés. Hoy ya puedo hablar francés. Oui, je parle pas français un petit peu. Y de repente, repito la palabra, increciendo. Vamos creciendo, incrementando. Gente que me dice gracias. ¿De qué? Mi niño tenía cáncer, leucemia. Oiga, gracias que tengo problemas de artritis reumatoide crónica degenerativa. No se me quitó la artritis, pero ya no me duele. Oiga, gracias que tengo o tenía cáncer cérvico uterino, estadio 3B, espéreme, me asusta lo que me está diciendo. La hipnosis no es magia, no, pero le di seguimiento. Palabra clara del día de hoy. Le di seguimiento. Me volví a hipnotizar 2, 5 o las veces que fueron necesarias. Y ahora sí, una vez más, palabra que me dije yo al inicio, me autodenominé hipnólogo. En el estudio y en la investigación del fenómeno hipnótico profundo, llegué a una conclusión. Hay premios Nobel de medicina que hablan sobre la respiración y que hablan sobre la alcalosis. En 1936, doctor Otto Heinrich Warburg, premio Nobel Medicina, descubre, 1931 fue, perdón, 1931, pues descubre que un cuerpo alcalino no se puede enfermar de nada, ni siquiera del cáncer. Los jóvenes estudiantes dirán, ay, doctor John Milton, o señor Milton, o John Milton. Eso es conocimiento del siglo pasado, hace más de casi 80, 70 años atrás, 90. A mí deme más carnita, quiero algo más reciente. Ah, ok, perfecto. Premio Nobel de Medicina 2019, 3 científicos británicos descubren que los cuerpos sobreoxigenados contrarrestarán enfermedades, tumoraciones e inclusive el cáncer, cambiando el pH de la persona solamente por oxigenarse. Y entonces, ¿qué pasaría si estas, para mí, es como una especie de juego de ajedrez o un rompecabezas? Ahí están las piezas regadas. Al armar el rompecabezas, pudiésemos argumentar que la hipnosis sincrónica, no como tratamiento paliativo, sino como la punta de lanza para imbuir esos mensajes, podría convertirse en esta herramienta poderosa de cambio para que la gente pueda alcanzar con mayor sencillez y mayor facilidad ese objetivo que tanto anhela. Adelante. Adelante. Bien, mi querido amigo, me gustaría, yo conozco muchos de tus casos de éxito, pero me gustaría que hablaras de alguno en particular para que nuestros estudiantes puedan visualizar hasta dónde puede llegar. Y cuando tú hablas de las veces que sea necesario, me llama la atención porque creo que también puede ser una terapia. Yo fui una vez y viví lo que tenía que vivir. Tenía que hablar con mi padre que ya había fallecido y era imposible en otra forma. En el estado hipnótico arreglé las cosas y salí diferente. De verdad que hice lo más que pude para meterme en ese trance hipnótico que no es más que respirar. Entiendo esa parte de que tú dices que no es magia ni poderes. Sin embargo, para mí fue mágico cuando salí de ahí, que se entienda bien cómo debe ser, ¿no? Pero, ¿qué tal si nos hablas para nuestros estudiantes? Yo conozco muchos de tus casos, pero alguno que quieras comentar por acá, para que vean ya en lo más claro, pues. Tengo 2 casos, mi querido doctor Saúl. 2 casos. El primero podríamos citarlo, que fue en la ciudad de Juárez. Al momento de la presentación, que así lo llamo yo, no es un show como tal porque no conozco a los que se hipnotizan, yo lo llamo presentación de hipnosis o noche espectacular de hipnosis. Termino una presentación y un papá y una mamá me abordan a decirme, gracias, señor Milton. ¿De qué? Si no los conozco. ¿Qué pasó? Cuéntenme la historia. Resulta que nuestra hija quiso ingresar a trabajar con la Agencia Federal de Investigación. Ella fue víctima de bullying, fue víctima de racismo, fue víctima de discriminación.
Primeramente le dijeron, eres mujer, ¿cómo se te ocurre que vas a trabajar con el FBI? No tienes de estatura, oye, tus ojos no son tan claros como deberían. Entonces la chica entra en un cuadro de tristeza, melancolía, comienza a comer por gula, intentando llenar un vacío existencial en la comida. Y entonces, en este momento, le dicen, vamos a ver a John Milton. Y el típico cliché, ay, papá, es un show de hipnosis, una vez más, denostando o denigrando lo que yo hago. Y entonces, lo que hice fue, ok, dice el papá, te voy a llevar con Milton. Es hijo del señor Taurus do Brasil. Yo vi amigos míos y primos míos que se hipnotizaron, algo les cambió en el cerebro y les ha ido de mil maravillas en la vida. ¿Por qué no vamos? Ay, papá, ¿cuánto te cuesta el boleto? 300, 500 pesos. Vamos, ok. Ella llega al teatro y en cada noche yo intento explicar, perdón por la expresión tan burda y vana, pero con peras y manzanas, lo que es y lo que no es la hipnosis, para desmitificar esto, intentando lo que desde el 95 quise hacer. Vamos a homogeneizar los términos, que sea lo mismo para todos, fácil de entender. Entonces, la chica va, escucha la plática, entendió la mecánica respiratoria, que tendré que volverlo a hacer. No es la respiración de John Milton, ni la del psicólogo, ni la del terapeuta, ni la del hipnólogo. Es la respiración mía, la de cada una o cada uno de ustedes. En esa palabra, propiocepción, la gente tiene que darse cuenta cómo sí y cómo no es la respiración. Va, entra en trance hipnótico, la suben al escenario, ella se quita la máscara social, cantó como Alejandra Guzmán o como Gloria Trevi en la parte divertida, y resulta que hay casos que yo no puedo demostrar el poder de la mente humana así de rápido. Hasta que pase un tiempo, la gente dice, gracias. La chica se hipnotiza 3 veces en diferentes noches. Voy a pedir a la producción que nos ponga el caso de Sairi Cohen Cruz y que tratemos de escuchar el audio con el video original. Adelante. Pues nosotros somos los papás de Sairi Cohen. Ella entró en una depresión debido a un rechazo de una agencia en Estados Unidos. Yo quería trabajar con ellos, ese siempre fue mi sueño. Tenía mucha depresión, mucha tristeza, veía que mis calificaciones estaban bajando. Le dijimos, vamos a ver al señor Milton. Ella dijo que no quería venir y la motivamos a que viniera. Y ya me empecé a hipnotizar, todo pasa el tiempo. Y desde ese momento cambió completamente su vida. No sé qué pasó, el chip que tenía se cambió y empezó a sacar calificaciones buenas. Veo que soy muy feliz, que mis grados están subiendo, empiezo a aplicar para diferentes lugares en el gobierno, empiezo a ver que mi actitud empieza a cambiar. Pasa todo eso, aplico para la NASA y por fin me aceptan. Empiezo a trabajar con ellos en la División de Seguridad Cibernética. Ella se fue a un internship con la NASA, fue llamada con la NASA. Y realmente llegaron y dijeron, ella es la que queremos. Y me ofrecen un trabajo para cuando yo me gradúe. Estaba muy contenta y todo, pero también empecé a ver otras oportunidades. Y ahora tiene unas ofertas de trabajo. Apliqué para APO, me contactaron para APO y ahora me dieron la oportunidad de trabajar con ellos este verano en la División de Seguridad Cibernética. Estoy muy emocionada. Sí fue algo muy impresionante, la verdad. No lo veía como algo posible. Si uno viene con esa oportunidad de ser hipnotizado, puede cambiar muchas cosas en la gente, puede cambiar a una persona más positiva y más agradecida. Sinceramente estamos muy agradecidos por el apoyo que le dio a nuestra hija y pues los más beneficiados pues somos nosotros, sus padres. Gracias. Entonces, apreciable doctor Alex Saúl, estudiantes de psicología, profesores y maestros, una niña quien estaba en depresión, que subió de peso, que ya no estudiaba, mágicamente ella entró en trance hipnótico en 3 veces en esa temporada en los escenarios. Resultados, se reencuentra con ella misma, se aleja de la mediocridad, decide estudiar, se va a la NASA, regresa, como sacó el primer lugar,
Le dicen de la NASA, regrésate, te vienes becada. ¿Pero por qué? ¿Se me olvidó algo? No, queremos a gente como tú trabajando con nosotros. Se vuelve a ir a la NASA, se vuelve a sacar el primer lugar de más de 50 jóvenes y le dijeron, ya no te vayas, quédate aquí con nosotros. Pero, no digas pero. Si no te gusta la NASA, te vas al CBP, o te vas a la DEA, o te vas a la CIA, o te vas al FBI. Y en ese momento la niña rompe en llanto por cómo era la historia, toma el teléfono, le habla a los papás, papá, mamá, me dijeron que me vaya a la FBI. Y le dice la mamá, ¿tú se los pediste? No. Entonces ya te dieron algo que tú no sabes que tú tienes. Date tu lugar. Pídeles una semana de gracia. Ella empieza a meter formularios y de repente a la semana le dicen, Cupertino, California, te da la bienvenida porque te vienes a trabajar directamente al Departamento de Fraudes y Seguridad Cibernéticos de la Apple. Ellos regresan cuando yo estoy llegando a trabajar a Ciudad Juárez hasta decirme gracias. Esto pasó hace como 3, 4 años atrás. Hace 6 meses que estuve por allá por Juárez, mi papá me dice, se llama Moisés Cohen, señor Milton, yo no tengo manera de cómo darles las gracias. Antes vivíamos en una casa en Ciudad Juárez de 2 cuartos y un baño. Hoy, mi niña ya no trabaja en la Apple, trabaja para Google Internacional. Ella lleva cuentas de altas compañías de televisión y de cable, podemos hablar como tipo Netflix, y hoy por hoy vivimos en El Paso, Texas. Mi niña tiene una casa en El Paso de 6 recámaras, más una habitación extra para invitados, con alberca, y manejamos y conducimos todos los automóviles del año. Y tiene una segunda casa de verano para irse a Nueva York. Y todo inició cuando ella se hipnotiza en sus eventos. Y bueno, mi querido doctor Saúl, hay un refrán muy trillado que dice, aquel que nace para tamal, del cielo siempre le caen las hojas. Acabo de mostrar el video de Tijuana de las perforaciones de las manos. Uno de ellos se llama Felipe Rangel Badabun y el otro se llama José Isaías Cota Ruiz. Cuando estaba en la entrevista con Badabun, me tocan la puerta del camerino, toc, 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 adelante. Y aparece el otro muchacho. Señor Milton, ¿se acuerda de mí? Claro. José Isaías Cota Ruiz, usted es de La Paz. ¿Qué anda haciendo aquí en Tijuana? Volé a San Diego, vine a una boda, en la boda se casa un amigo mío de La Paz, y sobre la marcha sale el tema de que lo ven a usted en los comerciales, lo escuchan en la radio, lo ven en los espectaculares, en las plataformas digitales, y siempre viene el tema. Ay, yo no creo, yo creo que se están haciendo los dormidos, a lo mejor tiene gente contratada. Yo dije, José Isaías, ¿qué contestó usted? Pues que es de verdad, por eso me traje a 10 de los de la boda, estamos aquí y quisiéramos saber si pudiese hacer una demostración conmigo, y fue el piquete de mano que acabamos de ver. Pero para aquellos que quieren saber de qué se trata la historia de él es un muchacho que tiene más de 15 o quizá 20 años de estarse hipnotizando en mis presentaciones. Y resulta que para que le ha servido la hipnosis, mejor que él externe su opinión. Producción, imágenes, por favor. Yo tengo aproximadamente 15, 18 años que empecé con la hipnosis. Gracias a esto siempre me ha ido bien en la escuela. Soy buen estudiante porque he sido recurrente en la hipnosis. Hace 3 años y medio empecé una carrera nueva porque quiero cambiar de área en mi trabajo. Llegó el momento en el que tenía tanto trabajo, o sea, trabajaba hasta 40 horas extras a la semana. Me empecé a bloquear totalmente, leía, no entendía, quería hacer tareas, no podía ni escribir siquiera. Lo bueno es que tocó que viniera el señor Milton de nuevo a La Paz. Vengo al show, me duermo, gracias a eso obtuve el primer lugar por calificaciones, el primer lugar de la generación. No es humano lo que hiciste, es humano porque estar tanto tiempo sin dormir, a veces jornadas de meses durmiendo 1 hora diaria, y terminar con un promedio alto, sí merece reconocimiento, ¿no? Y pues en mi casa saben que fue gracias a la hipnosis. Señor Milton, millones de gracias.
porque gracias a usted obtuve esta medalla y este reconocimiento al mérito por ser el mejor promedio de la generación. Apreciable doctor Alex Saúl, estudiantes de psicología, profesores y maestros. Creo que ha sido muy clara la conferencia, este conversatorio, esta plática, esta charla entre amigos, dejando en claro que la hipnosis sincrónica para mí es como una especie de un código de reprogramación del subconsciente, donde no solo relaja, no solamente divierte, también escribe instrucciones en el subconsciente con más de un 90% de eficacia o de efectividad. Es como si estas instrucciones actuaran metiendo parches en el software del cerebro, eliminando creencias limitantes y generando creencias potenciadoras en quien se atreve a vivir la experiencia. Y es importante dejarlo en claro. Si las personas quieren llegar a un estado hipnótico y lo intentan una vez, si no lo consiguen, no significa que nunca van a llegar a la hipnosis profunda. Significa que la persona tendrá que trabajar un poquito más en su trabajo de confiar, concentrarse y sobre todo respirar para poder llegar a ese estado alterado de la conciencia. Y en base a volver a caer y volverse a hipnotizar y darle esta consecución a dicho seguimiento, yo podría argumentar que la hipnosis sincrónica no es un método de espectáculo o solamente de terapia. Es un protocolo de reprogramación profunda que afecta el tiempo, la conciencia, la biología y la fisiología del ser humano, tocando la mente, el cuerpo y el alma. Creo que estos ejemplos dejan muy en claro, ya estamos prácticamente, doctor Milton, en la recta final, pero no quiero que me pase esta pregunta, porque cuando hablamos de un protocolo clínico, recordemos que esta es una universidad, un protocolo clínico robusto se fortalece con la evidencia científica. No he mencionado la investigación por encimita que se está realizando, pero me gustaría ir sobre eso, porque han salido cosas que ni siquiera esperaban, como los niveles de azúcar en sangre que se dan cuando ya toman los datos finales. Después de respirar, las personas regulan muchas cosas. Me gustaría hablar sobre estos efectos. No quiero que me pase esto, porque el mundo académico, el mundo científico, tú sabes que la validación es fundamental, y esto está validado en un protocolo científico. Así que hablemos un poquito así, quizá muy rápido, de esta evidencia que respalda todo lo que has estado hablando en este conversatorio. En este proceso del protocolo que tenemos, hemos dejado en claro que hay una afectación fisiológica a nivel profundo celular, donde toda la certificación, todo este tipo de resultados que nosotros estamos buscando, lo verán en breve de una forma mucho más robusta y enaltecida en otro protocolo del cual no hemos platicado, mi querido doctor Alex. Yo voy a trabajar en Monterrey, tengo varios amigos en diferentes universidades y hay uno de ellos quien es director del área de neurología de una universidad que ya vio el mismo protocolo que tú tienes. Me dice, oye, el protocolo es fascinante, pero te faltan 2 o 3 cosas más. Dije, ¿por qué crees que te lo mandé? Porque yo soy licenciado en administración de empresas, área de mercadotecnia, y no estudié medicina como un director de neurología y neurociencias. Y entonces me dice, llegando a Monterrey, quiero que nos pongamos a trabajar de una manera mucho más metódica, porque si esto es como me lo estás dando aquí, ese es el protocolo que va a cambiar el mundo de la hipnosis, no en Monterrey, ni en Hermosillo, ni en México, en el planeta Tierra, en que tengo años de decir lo mismo. La persona quien logra llegar a ese estado hipnótico profundo genera cambios en el cerebro, cambios en el cuerpo, afectación fisiológica. Por ejemplo, para darte nada más una pequeña probadita, cuando estábamos con Manolo López, le dije, cuando yo fui a trabajar a la ciudad de Hermosillo, dije, Manolo, ¿qué pasó con la biometría hemática? Señor Milton, estábamos en pandemia. Bueno, ¿y la química sanguínea? Pandemia. El cardiograma, pandemia. El pandemia. Dije, oigan, si me están pidiendo que yo me meta con 270 personas otra vez a hacer el protocolo, no tengo ni el tiempo, ni el espacio, ni el dinero para hacerlo. No.
El protocolo en este momento, en vez de hacerlo con 270, de acuerdo a lo que dicen los estándares de los protocolos a nivel mundial, se necesitan solamente 5 personas. Un universo base de 5. Si quiere hacer un poquitito mejor para hacerlo que no haya puntos ciegos, tome 6. 3 personas que se hayan hipnotizado alguna vez en alguna presentación suya en el teatro y 3 que jamás en la vida hayan entrado en trance. Y estuve durante 15 días en un laboratorio de estudios clínicos con ellos, todas las mañanas, 2 horas diarias durante este tiempo. Y resulta que los resultados fueron extraordinarios. Al momento de la respiración, que repetiré, no es algo nuevo. Esta es una medicina ancestral, doctor Saúl, pero que tiene ahora el arista o el ángulo moderno de algo que la gente olvidó. Al respirar en esta mecánica, estamos dándonos cuenta que se estabilizan los niveles de glucosa en sangre. Nos estamos dando cuenta que personas quienes son diabéticas disminuyen la cantidad que se tiene de sangre dentro del organismo y el paciente disminuye correlativamente el medicamento que tiene que utilizar para poder estar estable en esta enfermedad. Pero de lo que más llamó la atención, que eso repito, solamente es una pequeña salpicadita de plática porque ya me están llegando aquí los mensajes de que tengo entrevistas, resulta que una de las pacientes que nunca había entrado en trance hipnótico, que era reticente y renuente a creer en la hipnosis, dice, yo voy para demostrar que esto no funciona. Esta mujer, ¿qué hacía? Respiraba chiquitito. No entendía lo que expliqué hoy. Propiocepción. No comprendía lo que su propio cerebro le estaba dando de orden al cuerpo. Peras, manzanas. Así sí, así no es la respiración. Como la tengo de cerca, le explico cómo. La mujer aprende, palabra clave, aprende a respirar como yo le voy explicando. Ese es el secreto de la hipnosis sincrónica. Al respirar cae en trance hipnótico profundo y estábamos monitoreando el electrocardiograma. El médico se encontraba sorprendido y me dice, ¿está viendo lo que yo estoy viendo? Dije, sí, puras rayitas en el electrocardiograma. No lo sabe interpretar. No, señor, no estudié esa parte de la medicina porque no me dedico a eso, pero platíqueme. Sí me gira la rilla y sí puedo entender. Dice, aquí, aquí, aquí y aquí. Ella presenta problemas cardíacos. Hay una arritmia cardíaca cuando está consciente, pero en trance hipnótico profundo desapareció. ¿Qué diantres es eso? Le dije, bravo, bravo, bienvenidos a mi mundo. Esa es parte de lo que deberá de investigar la ciencia y la medicina para darnos cuenta, repetiré lo que acabo de decir, para darnos cuenta que para mí la hipnosis sincrónica, en este protocolo de reprogramación del subconsciente, entendámoslo como una computadora, meterle esos parches, esas actualizaciones al cerebro para quitar de la mente humana esos pensamientos o esas barreras limitantes, creencias limítrofes, situaciones que no nos permiten avanzar mediante esa recodificación del subconsciente, en esa actualización del software, la gente se dé cuenta que hay esta alternativa, que hay este camino, que hay esta mecánica, que hay esta forma de poder programar el funcionamiento del cuerpo, haciendo que los órganos se activen y que empecemos nosotros a gestar en ese paciente un verdadero estado de salud física, mental, emocional y pudiésemos argumentar espiritual. Porque solamente aquellos quienes lo han vivido, en este movimiento de la respiración, el proceso de la alcalosis, el cambio del estómago, el nervio vasovagal, el proceso del subconsciente, hay algunos autores que dirían, estás accesando a la molécula de Dios. Se libera DMT y empieza lo que dijo el doctor Alex Saúl como la magia del hipnotismo. Y entonces, todavía falta mucho por hacer. ¿Por qué cree, doctor Saúl, que no he querido sacar un modelo de enseñanza didáctica?
porque todavía hay esas áreas grises donde no hay una respuesta lógica y soy yo el que está deteniendo esto, porque el día que yo saque el proceso de enseñanza será algo tan increíble que se convertirá en el mejor modelo de inducción de hipnosis del planeta Tierra, dejando en claro que esto siempre fue lo que la hipnosis generalizada tuvo que haber sido hace más de 100 años. Pues, mi querido amigo, doctor John Milton, el tiempo se ha agotado, tenemos preguntas de nuestros estudiantes, pero pues aquí podemos quedarnos. Creo que si te siguen en redes sociales van a dar respuesta a todas esas preguntas porque cada rato estás transmitiendo y compartiendo tu conocimiento. El conocimiento que nos llevamos hoy con esta plática creo que es inmenso, doctor John Milton, en nombre de la Universidad del Valle de México y mío propio de corazón y de toda nuestra comunidad académica. Te agradezco profundamente, de verdad, por tu tiempo, tu apertura, tu capacidad de compartir esta dimensión clínica y protocolaria de tu trabajo, ¿no? Para nuestros estudiantes, espero que esta charla haya abierto una nueva perspectiva, porque esa es la finalidad también, sobre herramientas terapéuticas innovadoras, no antiguas. Hay mucho, ha avanzado mucho la hipnosis con tu trabajo, Milton, y nos hemos llevado hoy, creo yo, ideas claves, la importancia de la respiración como inductor, un proceso que precisamente en muchas de las escuelas oficiales de hipnosis está obsoleto, creo que está desconocido, yo pondría por desconocida, ¿no? Nos hemos llevado ideas claves como la respiración, la estructura de un protocolo paso a paso que puede ser medible, replicable, interesante, y pues la aplicación que tiene directamente en la salud mental y la creciente validación científica que viene detrás de esto. Agradezco a todos su atención, gracias al equipo que hizo posible esto, gracias a tu equipo, Milton, sé que detrás de ti también hay gente que está aquí sumándose contigo, de verdad lo agradezco de corazón a nombre de la UVM y del mío propio. Que tenga un excelente día. No sé si quieres decir unas palabras de cierre. Mi querido doctor Alex Saúl, que nos conocemos de muchos años atrás, yo voy a tener que decir lo que no ha querido decir usted. El doctor Alex Saúl es hipnoterapeuta clínico desde hace muchos años y en algún momento él fue al teatro y quizá con esa reticencia de muchas personas quienes practican una hipnosis clínica, al darse cuenta que existe otra vertiente, una corriente de hipnosis que hemos llamado hipnosis sincrónica, donde la rareza del sistema radica en que combinamos neurociencia moderna con sabiduría ancestral o antigua. Y entonces aquellos quienes emiten un juicio, quienes han juzgado este libro solamente por la portada, creo que si ellos son los que creen que están en un cuarto donde son los más inteligentes, definitivamente se encuentran en el cuarto equivocado. Yo solamente he intentado aportar y contribuir de una forma amena, sencilla, que niños de 6 años, 5 años, que personas de 80, 90 años puedan ir, en el peor de los casos, a participar de un evento divertido. Y aquellos quienes entienden el mensaje, darse cuenta que la hipnosis como herramienta, la hipnosis sincrónica o la hipnosis general o la hipnosis clínica, debería de convertirse en la más poderosa arma para que el paciente, el usuario o quien quiere vivir la experiencia tenga esa alternativa para mejorar los pensamientos que vuelan dentro de su cabeza. Yo les quiero agradecer a todos ustedes como estudiantes que me dan la oportunidad de tener esta plática, esta charla, como dije, el conversatorio, la referencia de una exposición y que se den cuenta que realmente somos lo que hacemos repetidamente. Somos lo que hacemos a diario. Yo me cuestionaría como estudiantes, más allá como estudiantes o profesores o que podrían ser médicos, que se den un minuto de su tiempo y analicen qué es lo que han hecho el día de hoy. De lo que dicen las estadísticas, que son 70,000 pensamientos diarios, donde el 56,000 o el 80% de esos pensamientos son tóxicos, ¿qué es lo que han hecho el día de hoy? Porque si han estado pensando que no pueden ser buenos estudiantes, y lo repiten y lo repiten y lo repiten, el cerebro aprende por repetición. El cerebro aprende por esa repetir y repetir y repetir la misma idea unas 5, 20 y 30 veces.
Algunos autores dicen que son solamente 22 días los que se necesitan para poder retener dicha información. Mi propuesta es sencilla. No soy el poseedor o el dueño de la hipnosis en el planeta, pero sí tengo un protocolo que avala, y por ahí me encantaría que producción, si está por ahí, ponga la gráfica que desarrollamos. Esa grafiquita que dice y deja en claro cómo funciona la hipnosis de John Minton o la hipnosis sincrónica. Las estadísticas son sumamente interesantes. Los números dicen más que 1000 palabras. Ojalá se den a la tarea de ir a ver el espectáculo en el peor de los casos o de atreverse a empezar este trayecto de vida, que así como vimos, Zaire Cohen Cruz fueron 3, más las veces que se hipnotizó con los audios, o José Isaías Cota Ruiz, quien saca primer lugar nacional, con promedio de 9.98. En su momento eran 13 campus de la Unitec, durmiendo 3 o 2 horas por día durante 4 años y medio. Y entonces yo argumentaría, si ustedes han repetido un patrón de conducta y sin darse cuenta somos víctimas de esas creencias limitantes, ¿por qué no darle la oportunidad a hacer algo diferente donde estos números suenan sumamente alentadores? Doctor Alex Saúl, apreciables profesores, personal docente de la UVM y estudiantes, gracias de todo corazón. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir un poquito de mis conocimientos de esto que podría servirles a la postre. Que tengan larga vida, llena de bonanza y bendiciones, y si Dios nos da licencia, en algún momento de nuestra vida podremos estrechar las manos y abrazarnos en un muy fraternal momento. Gracias, bendiciones para todos. Los dejo porque me están hablando para entrevistas de radio y televisión. Que tengan bonito día, bonita vida, larga vida, llena de bonanza, y que se den cuenta que el día más importante de nuestra vida no es el ayer, es el mañana, es este instante. Gracias, doctor Saúl. Nos vemos Un abrazo, próximamente en John. Hermosillo. Un fuerte abrazo para Gracias. todos. Una producción de VM Radio.